Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Acompañan a Mariano Barrio en Unas cuantas verdades. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. ¿Te agarró el granizo en medio de la ruta? Cuando algo se complica, te la hacemos fácil. En Expertas Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880. Entre Ríos es el mejor lugar para invertir. Ubicación estratégica, energía disponible y herramientas que te acompañan. Con el régimen de incentivo a las nuevas inversiones accedes a beneficios fiscales, descuentos en energía y reintegros en obras. Súmate al crecimiento. Conoce más en entreríos.gov.ar. Gobierno de Entre Ríos. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperás? Descarga la app y hacete Galicia gratis. ¿Así está bien o quieren que lo diga la parejita mejor, Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050000175. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Volvé que te quiero, extraño tu abrazo, tu gloria, tus sueños. Volvé Argentina, te quiero ver grande, juntos podemos salir adelante. Que vuelva el trabajo, vuelvan las ganas, la educación, las ideas claras. Que vuelva la ley, la justicia, el Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenidos a Unas cuantas verdades aquí por Ecomedios AM 1220.
Nos pueden escuchar a través de todos nuestros medios digitales, a través de nuestro Instagram, @ecomedios, también nuestro streaming ecomedios.com, nuestro YouTube Ecomedios, o simplemente buscando Ecomedios en vivo en cualquier plataforma de internet. Ya arrancamos con muchísima información hasta las 10 de la mañana, como todos los días, de lunes a viernes. Y hoy el día arranca con algunas novedades, a lo mejor no todas las que quisiéramos, ¿no? Evidentemente fue un día difícil ayer después de la derrota electoral del gobierno de Javier Milei, una derrota clara, una derrota contundente, una derrota que dejó mucho para comentar y muchas consecuencias, muchas secuelas dentro del gobierno. Por lo pronto, el dólar del Banco Nación, el dólar oficial, quedó más arriba, el 3,2% arriba, 1.365, 1.425. El dólar blue quedó también un poquito más arriba, 1% arriba, en 1.355, 1.385. Y el riesgo país sobrepasó los 1.000 puntos, ¿no? El riesgo país quedó ya muy, pero muy, muy arriba, y esto también preocupa y mucho a los mercados. El último dato de la variación fue 0,9%, 901 puntos, llegó a pasar los 1.000 puntos, y la situación es preocupante porque el gobierno no demostró tener una respuesta cabal a esta derrota, no demostró tener una reacción, más allá del reconocimiento que hizo Guillermo Francos, de que hay mucha gente que todavía la está pasando mal. También hubo un reconocimiento bastante curioso de Maximiliano Bondarenko en un canal de streaming en donde admitió que la gente no llega a fin de mes, que su propia madre, cobra una jubilación con la que no llega a fin de mes, y mereció el repudio del Gordo Dan, de este, digamos, cachivache, personaje, digamos, muy bizarro que tiene el gobierno de Javier Milei, que es Daniel Parisini, algo así como el primer tuitero de las Fuerzas del Cielo, hoy desgastado, Daniel Parisini, apodado el Gordo Dan, que salió a criticarlo muy fuerte y decir, bueno, que el Maximiliano Bondarenko, primer candidato a diputado provincial por La Matanza, le había soltado la mano a Milei y que no estaba de acuerdo con la política económica de Milei. Como si reconocer algún tipo de falencia en la economía fuera soltarle la mano al jefe político, ¿no? Esta idea maniquea que tienen los libertarios, en donde todo tiene que ser perfecto, nada puede ser criticable, todo hay que alabar, adular, ser obsecuente con el jefe, no decirle absolutamente nada que tenga que ver con algún tipo de posible mejora en la economía. Bueno, Bondarenko quedó estigmatizado por las Fuerzas del Cielo y por el Gordo Dan. Pero lo más grave de todo, más allá de Bondarenko y del Gordo Dan, fue que Milei, después de 2 reuniones que tuvo con el Gabinete Nacional en la Casa Rosada, no tuvo mejor idea que armar una mesa política que antes era de 3 miembros, que eran la de Milei, Karina Milei y Santiago Caputo. Esa mesa ya se había destruido hacía por lo menos 2 meses, con todas las internas que hubo entre los Menem y los Caputo. Había quedado desarticulada la mesa del Triángulo de Hierro, la mesa chica del presidente, y ayer anunció que va a crear una mesa política nacional de 7 miembros. Ya no es un triángulo de hierro, sino que es un heptágono de hierro. No sé si de hierro o de plástico, ¿no? O de algún material que se pueda derretir fácilmente. Porque todo va corriendo a una velocidad meteórica, todos los hechos se precipitan, todos los días son días de furia, días de frenesí en el gobierno. Pero ya lo que hay hoy es por lo menos una mesa conformada en donde va a haber 7 miembros, ¿no? Además de Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, se van a agregar
Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Martín Menem y Manuel Adorni. O sea, 4 personajes más que pasan a cobrar relieve político dentro de las decisiones políticas de la mesa de gobierno. El otro anuncio importante es una convocatoria a los gobernadores, a un diálogo con los gobernadores, un diálogo federal, así lo llamó Manuel Adorni en un tuit que hizo en la tarde de ayer, y Manuel Adorni dijo que se va a convocar una mesa de diálogo federal con los gobernadores. Hasta ayer a la noche, ya varias horas después de emitido el tuit de Manuel Adorni, todavía los gobernadores no habían recibido ninguna comunicación, no habían recibido ningún tipo de convocatoria, ni invitación, ni una esquela, ni nada, por lo menos los que hablé yo, ¿no? Con lo cual, esto pareció más bien una reacción pública, pero no una reacción real. Para convocar a los gobernadores, ustedes saben, el ministro del Interior o el jefe de gabinete en un gobierno, digamos, llamémosle normal, primero tiene que mandar una carta, un email, una esquela con el membrete de la Presidencia de la Nación, con la firma del presidente de la Nación, los convocamos a una reunión para el día tal, para el día, supongamos, ¿no? 30 de septiembre, 20 de septiembre, para conversar en la Casa Rosada sobre los problemas de cada provincia, sobre cómo arreglar los problemas de la distribución de los recursos, lo que sea. Pero tiene que haber una carta. No hubo ninguna carta, simplemente fue un tuit de Manuel Adorni, de un gobierno que gobierna con tweets, ¿no? Que gobierna con posteos de X, no con resoluciones oficiales o con invitaciones oficiales. Pero bueno, esta mesa que se conformó, que va por cuerda separada, que es una mesa política nacional, arroja varias novedades. En primer lugar, que Guillermo Francos pasa a tener un rol preponderante en el gobierno y tal vez ese rol sea la relación con los gobernadores, ¿no? La relación formal, institucional, con los gobernadores. Siempre la ha tenido Guillermo Francos, pero siempre ha sido también Guillermo Francos desautorizado por Javier Milei y por Santiago Caputo y por Toto Caputo, el ministro de Economía, que ayer negaron que se vaya a ir, por ahora negaron que el ministro de Economía se vaya a ir, a menos que la economía empiece a dar signos de fatiga serios, ¿no? Ayer el dólar trepó hasta los 1.460, 1.470, después bajó y quedó estacionado en 1.435, pero igualmente subió el 3% en un día, ¿no? Con lo cual es un montón, como dicen los chicos. Bueno, Guillermo Francos pasa a ser una persona más importante. Esto es lo que quieren los hombres del Círculo Rojo, que rodean a Javier Milei, darle un poder adicional a Guillermo Francos, porque lo consideran que es el único hombre razonablemente confiable, el más confiable dentro de las fuerzas del cielo. Eso en cuanto a Guillermo Francos. Después tenemos el regreso de Santiago Caputo. Santiago Caputo había quedado desterrado de todas las decisiones por las internas con los Menem, por sus casos de, llamémosle, poca transparencia o no sé si llegar a corrupción, pero sospechas, ¿no? Sospechas que se generaron alrededor del manejo de la CIDE, de Sergio Neifert, de las valijas que vinieron en aviones privados de Leonardo Escaturice, con todo el manejo que ha tenido también Santiago Caputo respecto del Ministerio de Salud de Mario Lugones. Bueno, Santiago Caputo había quedado muy desgastado dentro de la interna, había quedado, te diría, expulsado de las fuerzas del cielo por Karina Milei. Bueno, pasa a volver a tener un rol preponderante Santiago Caputo, porque se reconstruyó a partir del marketing publicitario de la campaña electoral. No tienen otro, ¿no? A pesar de que el marketing fue nefasto en la campaña bonaerense, porque creó un eslogan, kirchnerismo nunca más, que fue un eslogan casi que fue el cuchillo de doble filo, un arma de doble filo, porque por un lado atrajo quizás a algunos indecisos que decían, bueno, sí, si no votamos a Milei vuelve el kirchnerismo, entonces votemos a Milei aunque no nos guste. Pero por otro lado, también le mostró el camino a muchos votantes indecisos
de que si había que castigar a Milei había que votar al kirchnerismo, ¿no? Porque mostraron al kirchnerismo como el factor de la polarización. Es decir, un eslogan que no fue efectivo para poder ganar la elección. Más bien te diría que lo contrario, un eslogan perdedor, un eslogan que necesita destruir al adversario como eje de campaña y no reivindicar las políticas propias, o sentar o señalar un rumbo, un norte para donde va a ir el candidato o los candidatos que se quieren apoyar. Es un eslogan totalmente perdedor, ¿no? Lo único que había para vender era kirchnerismo nunca más. Sin embargo, aún con la escasísima efectividad que ha tenido ese eslogan, vuelve Santiago Caputo al entorno más íntimo del presidente, a esta mesa que antes era el Triángulo de Hierro, ahora pasa a ser un heptágono de hierro, una mesa de 7, con lo cual vuelve Santiago Caputo redoblado o recargado, y algunos mencionaron ya sobre el correr de la noche que había tenido un entredicho durante el día de ayer con Javier Milei, con el presidente. Pero otros los desmintieron. Dicen que a las 9:30 de hoy va a haber una reunión de Caputo con el presidente. Si esta reunión se confirma, estaría desmentido este entredicho. Si esta reunión no se hace, habría que darle algún crédito hasta a esta supuesta pelea que hubo en el entorno de Javier Milei. Otra persona que aparece como ascendente en esta nueva mesa nacional es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, ya no como ministra de Seguridad, sino como dirigente política, ¿no? Es decir, una mesa nacional política es, para hablar de política. Con lo cual Patricia Bullrich recobra un relieve dentro del firmamento de La Libertad Avanza. No olvidemos que ella va a ser la candidata a senadora en la capital federal, con lo cual tiene algo que decir, y además, dentro de todo este conjunto de, digamos, de espantos que hay en la política de Javier Milei, de cachivaches como Karina Milei, como el propio Javier Milei, como el propio Santiago Caputo o Martín Menem, Patricia Bullrich te diría que es Margaret Thatcher al lado de todos ellos, ¿no? Es decir, para usar un ejemplo más, mejor digamos, graficado sería algo así como un Churchill al lado de todos estos personajes que han demostrado no tener vuelo político, ¿no? Bueno, el otro personaje que aparece es Martín Menem, que resurge de las cenizas, porque a Martín Menem muchos lo daban por muerto. Ayer a la mañana muchos lo daban como ido a Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, e incluso decían que Santiago Caputo lo quería cambiar, digamos, como presidente de la Cámara de Diputados. Quería sacarlo de la presidencia y poner a un sustituto. También está en danza la posibilidad que se vayan dos personajes del gobierno de Javier Milei, por lo menos que queden raliados, que son Lule Menem, que es Eduardo Lule Menem, es el primo hermano de Martín Menem, que es, diría, un primo lejano de Martín Menem, primo segundo, pero que es como si fuera un primo hermano, o un hermano, porque se han criado juntos, y que es el operador número 1 de Karina Milei. Y el otro personaje que podría cobrar, bueno, un golpe muy fuerte o tener un golpe muy fuerte es Sebastián Pareja, que todavía nadie sabe dónde va a quedar, pero dentro de la Fuerza del Cielo, el Gordo Dan, Santiago Caputo y muchos tuiteros hablaron muy mal ayer de Pareja y lo dieron como una persona que ya prácticamente no tiene poder dentro del gobierno o al que hay que excluir. Lo culpan del armado electoral de la provincia de Buenos Aires. Y el otro que integra esta mesa, más allá de la posibilidad de que Lule Menem y Pareja se vayan del gobierno o bajen su exposición en el gobierno, es Manuel Adorni. El vocero presidencial Manuel Adorni pasa a integrar esta mesa de 7 miembros, que es una mesa nacional. Manuel Adorni, que siempre integró el entorno de Karina Milei y de Javier Milei, bueno, queda... digamos, queda confirmado como uno de los hombres importantes
del gobierno, ¿no? Como verán, no tienen mucho más para ofrecer, es decir, es más de lo mismo. Es una mesa nacional conformada con los mismos de siempre, con lo cual no hay un gran cambio. No se incorporan figuras nuevas por ahora, y hay una convocatoria a los gobernadores que nadie sabe en qué va a consistir porque todavía prácticamente no hubo convocatoria. Además de eso, en ese comunicado de Manuel Adorni se habló de una mesa política bonaerense, que se va a mantener la mesa política bonaerense. Todos interpretaron que esto incluiría a que se va a mantener a Lule Menem, a Sebastián Pareja y a Karina Milei, ¿no? Eso fue el texto, digamos, más o menos redactado del vocero presidencial. Ya lo decimos, ¿no? Justo esto ocurrió después de que se reunieron 2 veces en la Casa Rosada los hombres del gabinete, todo el gabinete, junto con Javier Milei. Vamos a seguir analizando todo esto hasta las 10 de la mañana, aquí en Unas Cuantas Verdades, y vamos a tratar de conversar con las personas que están tomando las decisiones en este momento en la política nacional. Son las 8:24, la temperatura agradable, 10 grados 8, día soleado, prácticamente sin nubes, una mañana linda en la ciudad de Buenos Aires. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might
8:28. Seguimos en unas cuantas verdades hasta las 10 de la mañana. Y repetimos el tuit de Manuel Adorni en el día de ayer, que fue la noticia política post-elecciones, ¿no? Post-derrota electoral. Manuel Adorni salió con un tuit que fue la única noticia real que surgió del gobierno, la convocatoria a una mesa nacional. Lo dijo de esta manera, escuchen: el presidente de la Nación... el presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por Karina Milei, ya en la segunda nombrada es Karina Milei, con lo cual no cambia nada. Guillermo Francos se agrega, digamos, al entorno íntimo, como decíamos recién. Patricia Bullrich, otra mujer que se agrega. Atención, porque Francos y Bullrich ya venían tallando fuerte en el gobierno, lo habíamos comentado ya. Después Patricia Bullrich menciona a Santiago Caputo, un resucitado porque estaba muerto y lo resucitaron, Martín Menem y yo, Manuel Adorni, ¿no? Esto es el primer párrafo del comunicado oficial de Manuel Adorni. Después sigue: el presidente de la Nación también instruyó al jefe de gabinete de ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores. Punto, nada más que eso. Todavía los gobernadores no están notificados. Leyeron el tuit y dijeron: a mí no me llamaron. Y después prosigue y termina: asimismo, la mesa política de la provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial. Fin. Con este clásico final que tienen los tuits de Manuel Adorni, poniendo fin, ¿no? Como si la palabra fin fuera un remate brillante. Bueno, pero a todo le pone fin. En realidad el punto final en la lengua castellana es fin. Pero bueno, a él le gusta poner fin. Quiere decir que la mesa política provincial de la provincia de Buenos Aires se va a ampliar en función de la representatividad que conforman el espacio provincial. ¿Qué será eso? No lo sabemos, pero esto quiere decir que va a agregar personalidades a lo que hoy es la mesa política que conforman Pareja, Lule Menem y Martín Menem, ¿no? Bueno, pero también hubo otras repercusiones, digamos, sobre este resultado electoral de otros dirigentes políticos que también empiezan a entrar en la conversación de la política, como por ejemplo Emilio Monzó, que destrozó al gobierno de Javier Milei y a su manera de tomar decisiones. Escuchemos lo que dijo anoche Emilio Monzó, que fue presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Mauricio Macri, y anoche fue muy crítico del gobierno y de la forma en que el gobierno toma decisiones y de cómo reaccionó el gobierno frente a esta paliza electoral en la provincia de Buenos Aires de 47 puntos o más contra 33 puntos de La Libertad Avanza. Ahí lo tenemos a Emilio Monzó. Yo creo que la gente está harta del atropello, está harta de la arrogancia de este gobierno. Por supuesto que se equivocaron parejas, se equivocaron en la elección de los candidatos, pero para mí el que se equivoca principalmente es el presidente de la Nación, que ha destruido absolutamente todo, que al comienzo se premiaba la destrucción, pero ya la motosierra y la destrucción destruyó todo, destruyó los aliados en el Congreso de la Nación, destruyó Corrientes, tenía una alianza en Corrientes, tenía senadores que lo defendían, destruyó Corrientes. Y ahora el problema de la mesa es que se están destruyendo adentro. Esa mesa, vos bien lo dijiste, lo hacen para parar porque ya la destrucción es interna. Ya no hay nada para destruir afuera, ahora se están destruyendo adentro. Entonces esto es más de psicología y de temas emocionales. O le da paso a un escrutinio más racional de esta situación, o vamos a vivir momentos muy conflictivos si el presidente de la Nación sigue sobregirándose. Para mí hoy tiene que haber temple, tiene que haber cambios más profundos. Esta mesa es un chiste. Es decir, no puede ser que un gobierno no tenga un ministro del Interior en este momento que tiene conflictos en el Congreso de la Nación, que tiene conflictos políticos y está vacante ese lugar. No puede ser que Karina Milei, con todo respeto, Karina Milei, sea la que maneja el poder en Argentina. No, tenés que tener experiencia, mínimo el conocimiento biográfico de los actores, si no es fácil. ¿Sabes qué pasa en este gobierno? La marginalidad de la casta con la adulación la comió Karina Milei.
Hoy la marginalidad de la casta Explica bien ese concepto porque no necesariamente se entiende. ¿A qué le llamás marginalidad de la casta? A lo que la casta, mirá que la casta los dejaba afuera. Bueno, encontraron la llave. Y no creían cuando decían que Milei decía... gente que ya era repudiada por los partidos tradicionales, esos son los que se quedaron con... Sí, y es fácil, porque en la incertidumbre, y yo la entiendo a Karina Milei, cualquiera de nosotros racionalmente te ofrecen un lugar en un gobierno nacional y lo pensás muchas veces, exponés tu familia, es un trabajo arduo, de mucho estrés, y lo pensás 10 veces. Yo me imagino esta mujer hoy, manejando el poder de la Argentina, con lo que significan las tensiones, porque este año tiene un gran problema. A la tensión de la gestión se agrega la tensión electoral, que esto es lo que desnuda estos días, esa doble tensión. Y está a cargo de una mujer que el año pasado, hace 10 días, manejaba una roticería o vendía tortas. Entonces, es fácil llegar a este funcionario, adularlo y darle certezas simples o autocensurarte como hace el PRO, porque el PRO lo que se hace, se autocensura y hace un gran... ¿Qué ves del PRO? Y hace un gran negocio, se autocensura y no dice la verdad y se lleva a 3 diputados, se lleva a 5 concejales y se lleva, no sé, a algún cargo, pero se autocensuran porque ellos claramente están observando esta situación. Entonces lo que digo, no confundan... Vos decís que por dar 2 nombres, a Santilli y a Ritondo no se le escapa esto que estás diciendo. Ninguno del PRO tienen experiencia en armados políticos, saben cómo se gana una elección, pero entonces lo que hay que... hoy vería lo de Karina más seriamente, sería mi jefa de privada, lo que vos quieras, pero pondría una persona con volumen político y experiencia, pondría un ministro del Interior que también tenga experiencia en el manejo territorial y parlamentario, es decir, oxigenaría el gobierno. Ahora, Milei o Karina Milei, ¿acepta ingresar una persona con legitimación propia o con prestigio propio? Porque es mucho más difícil de conducir. El obsecuente es fácil. Ahí tenemos a Emilio Monzó. Emilio Monzó es un dirigente político de larga data, ¿no? De larga trayectoria. Fue presidente de la Cámara de Diputados, un hombre de la provincia de Buenos Aires, de Carlos Tejedor, del interior rural de la provincia de Buenos Aires, y que maneja un sentido común bastante importante y es irreprochable lo que dice. Karina Milei no puede estar al mando de este barco, porque este barco ya se está transformando en un Titanic, ¿no? Karina Milei es la capitana del Titanic, porque por este rumbo en donde conduce al presidente, en donde ella misma dice quién sale o quién no sale del entorno del presidente, por a lo mejor algún impulso o algún influjo esotérico de la magia o del tarot o de alguna, digamos, actividad que nadie sabe muy bien, digamos, por qué seguía Karina Milei por todas las decisiones que toma, cómo saca y cómo pone funcionarios, cómo maneja el poder, evidentemente no puede estar al lado de un presidente de la nación. Esto está clarísimo. Karina Milei es, diríamos, hoy es la artífice de los mayores fracasos políticos de Javier Milei, ni hablar del caso de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero además Karina Milei ha entronizado a personajes, digamos, que son un cachivache político, o personajes absolutamente bizarros, absurdos, ridículos en la política, como Lilia Lemoine, que es diputada de la Nación, porque Lilia Lemoine está en la Cámara de Diputados gracias a Karina Milei. Lilia Lemoine es del entorno de Javier Milei y muchas veces expresa lo que le ordena Karina Milei o, en su defecto, Martín Menem. Karina y Martín Menem son aliados de hierro, ¿no? En todo lo que hace la política. Pero además, como lo demostraron los audios y las confesiones de Diego Españolo, ex titular del Andis, atención, porque podría empezar a recobrar protagonismo en estos días Diego Españolo. Algunos dicen que tiene intención de presentarse en el juzgado de Sebastián Casanelo como arrepentido y decir todo lo que sabe de los casos de corrupción. Atención con Diego Españolo, pero como decía él,
Karina y Martín Menem, o Karina y Lule Menem, no tienen solamente una relación política. Si es verdad lo que dice Españolo, tienen una relación económica, tienen una relación de manejo de negocios en el Estado. Y eso los hace inseparables. Cuando vos ya tenés una relación de manejos en el Estado, digamos, estás en una situación de que no te puedes separar, porque vos echás a Lule Menem, echás a Martín Menem y te arriesgás a que esa persona desde el llano te pueda embarrar la cancha, te pueda sacar un carpetazo, te pueda decir, bueno, señores, yo sé que Karina es esto, si lo dejás herido. En este momento Milei está rumbo a la Casa Rosada, acaba de salir la caravana de autos blindados del presidente de la Nación de la residencia por la zona de Vicente López hacia la Casa Rosada. En este momento estamos viendo imágenes de los canales de televisión de noticias, ¿no? Los canales de noticias están mostrando a Javier Milei rumbo a la Casa Rosada. Como decíamos hace un ratito, a las 9:30 está prevista la reunión de la nueva mesa política nacional. Pero volvamos a Karina Milei y a Lilia Lemoine, porque tenemos también declaraciones de Lilia Lemoine ya post elecciones, en donde en un diálogo con Jaime Durán Barba, con Luis Majul y con Débora Plager en La Nación Más, Lilia Lemoine volvió a cometer todas las imprudencias posibles. Escuchemos lo que dijo. Al polemizar con un niño autista, lo que hace es parecer perverso. No digo que lo sea, pero las elecciones no ganas por lo que eres, sino por lo que pareces. Sino por lo que pareces. Tiene que parecer mucho más sensible, claro. Más sensible, más sencillo. Eso es absolutamente central. Jaime, yo pienso que eso le da más votos que controlar bien la economía. Gracias, Jaime, gracias por el tiempo. Perdón por quitarte tus tareas, que son múltiples. No, siempre un gusto, Luis, y la próxima semana estaré en Buenos Aires, por ahí nos tomamos un café y comentamos. Claro que sí. Lilia, esto último me parece que merece una reflexión tuya, ¿no? Sí, primero el presidente nunca se puso a pelear con un chico con autismo, sino que hizo comentarios sobre el uso político que se hace de un niño con autismo, que a mí me preocupa en particular, porque hay periodistas que han investigado y han expuesto que la madre del chico lo usa políticamente, cobra para llevarlo a lugares y lo expone y lo pone en peligro. Entonces, que después haya habido medios kirchneristas o muchos medios que no muestran la realidad y están más preocupados porque el presidente expone a la madre, ¿no? Y por el uso político que le da el kirchnerismo al nene. Se reunió con todos la familia de Pero claro, Ilan. sí, hasta no se reunió juntó solamente también, con sí, kirchneristas, se juntó también con Españolo, sí, pero a ver, alguien vio los informes de lo que hace la madre de este chico y no se preocupan. Hay gente preocupada por esta situación y nadie dice nada y le echan la culpa al presidente de algo que está haciendo la madre del chico. El presidente en ningún momento atacó a un chico con autismo, mira, eso es falso. Hay algo, Lilia, eso está mal, hay que decirlo porque está mal, no hay que mentir. Lilia, hay algo que es, no importa lo que suceda, sino la percepción. Miente, que algo quedará. Esa es Lilia Lemoine, que para salvar o para defender al presidente lo entierra cada día más. Es decir, abre la boca Lilia Lemoine y entierra al presidente, ¿no? Se entierran con la lengua, es como las almejas, ¿no? Que cada vez que abren la boca se cavan más la fosa. Lilia Lemoine defendiendo al presidente que atacó a periodistas que entrevistaron a la madre y a Ian Moche, que es un niño autista, que es brillante por otra parte, y que justamente expusieron a la luz pública la problemática de lo que pasa o lo que pasaba en la Agencia Nacional de Discapacidad. Y también lo expusieron que terminó revelándose a través de los audios de Diego Españolo que la Agencia Nacional de Discapacidad era un verdadero caos, era un verdadero foco de corrupción en donde se desatendía a los discapacitados y se aprovechaba para hacer negocios, si se comprueban los contenidos de los audios de Diego Españolo, para robar, para sacar coimas del 3% para Karina, del 8% para la suizo-argentina, en donde la suizo-argentina cobraba tramitaba toda la intermediación entre las droguerías
o entre los laboratorios, mejor dicho, y el gobierno. La suizo-argentina es una droguería, una intermediaria entre los laboratorios y el gobierno, y cobraban el 8% de coima y le llegaba el 3% a Karina Milei, según los dichos del mejor amigo del presidente, el que estuvo más veces en la residencia presidencial de Olivos y más veces en la Casa Rosada. Con lo cual, Lilia Lemoine, digamos, está atacando a un chiquito de 12 años como Jan Moche, que con toda brillantez expuso un problema que luego fue ratificado justamente por uno de los mejores amigos de Javier Milei, Diego Españolo, con casos de corrupción dentro del Andis. Lamentablemente es karmático lo que le pasa a la Argentina, lo que nos pasa a los argentinos, ¿no? Uno no pide mucho, solamente pide un presidente que no desperdicie más oportunidades, porque los goles que no se hacen en el arco contrario se sufren en el arco propio, en términos futbolísticos, ¿no? Es decir, un presidente que llegó con todo el poder, que llegó para tener éxitos, que llegó con el respaldo, que llegó con un respaldo fenomenal, aún no teniendo diputados y senadores suficientes, le fueron votadas las peores leyes que pudo presentar en la Cámara de Diputados, en el Senado. El Congreso toleró votar esas leyes en función de darle gobernabilidad y darle la oportunidad de gobernar. Y finalmente Milei paralizó la economía y paralizó a los sectores más humildes, le puso la motosierra a los jubilados, a los obreros de la construcción, a los trabajadores, a la gente de la clase media, destruyó el consumo, destruyó a las pymes, destruyó la economía real y hizo un ajuste absolutamente insensato e irracional. Todos queríamos, el 56% votó a Milei contra Sergio Massa en 2023 para que el ajuste fuera racional, que fuera un ajuste contra la casta, un ajuste contra los privilegios, tanto económicos del sector privado como los económicos del sector público, y para que ese ajuste que recayera sobre la casta pudiera generarle más recursos al sector privado para reactivar la economía y de ese modo salir de este lodazal, de este pantano en que está la Argentina ya hace más de 20 o 30 años. La gente finalmente se dio cuenta que el ajuste no fue sobre la casta. La gente sufrió en carne propia que Milei, en lugar de ir sobre la casta, en lugar de hacer crecer la economía, en lugar de bajar la pobreza, la subió, destruyó la economía. La economía está empantanada, la economía está en baja, no está creciendo como miente Javier Milei, y lo dijo en el discurso de la derrota. Crecemos al 7% semestral, no sé de dónde sacó ese número. Hemos sacado a 12 millones de la pobreza, no sé de dónde salió ese número, porque por lo visto del 56% que lo votó para todo lo que decíamos recién, de ese 56% que votó a Milei para hacer todos esos ajustes racionales, sensatos, con cordura y con visión estratégica y de estadista, ese 56% se transformó en un 33%. En el camino, en la provincia de Buenos Aires, dejó en el camino 23 puntos, que se dieron vuelta. 23% de gente dejó de votarlo, le votó en contra, o votó otras opciones, o no fue a votar, ¿no? Ese ajuste brutal solamente lo respaldó el 33% que todavía viaja, que todavía consume, que todavía llega a fin de mes. Muchos de los que lo votaron del 56% en el año 2023 no fueron a apoyarlo, se quedaron en su casa o cambiaron de bando, se fueron al bando contrario o votaron a otras alternativas. Esta es la rebelión de los que no hacen carry trade, de los que no pueden especular con los activos financieros. Es la rebelión de los que no están en los mercados comprando dólares, campeón, como dice Toto Caputo. Es la rebelión de los pobres que esperaban poder construir su casita, hacerse su baño, y finalmente no pudieron ni una cosa ni la otra, y tampoco pueden llegar a fin de mes para darle de comer a sus hijos. Esta es la rebelión de los que no llegan a fin de mes, de los que no compran dólares, porque no tienen dólares o porque no tienen colchón. No tienen ni colchón para los dólares, ni colchón para dormir. Es la rebelión de los que están en la calle, de los miles que salieron a la calle.
esto es lo que no entiende Javier Milei, que la economía real es la que le causó esta derrota. No es ni Pareja, ni Lule Menem, ni Karina Milei, que son impresentables, sino es el plan económico impresentable del Toto Caputo, de Luis Toto Caputo, que vive en un termo quizás, digamos, generado a través de años y décadas de trabajar en el mundo financiero, a través de moverse en un sector social al que confieso yo pertenezco también, pero que tengo visión de lo que pasa en la calle. Él no. El Toto Caputo es un tilingo que no puede advertir lo que pasa en la calle, que no puede advertir, que no puede mirar la pobreza, no puede reparar en lo que le pasa a la gente en la calle. Muchas veces hemos hablado de que esta situación económica tiene solución. La solución es hacer todo lo contrario a lo que hace Milei. Romper los privilegios de la casta, que él dijo que los iba a romper y no los rompió. Romper los privilegios de los que no pagan impuestos en la Argentina, que están exentos en la Argentina y que se roban o, entre comillas, se fuman 28.000 millones de dólares todos los años, y bajar ese costo fiscal, ese costo tributario o ese gasto tributario a la mitad, a 14.000 millones de dólares, y agregar 14.000 millones de dólares al presupuesto, y con eso subir las jubilaciones, aumentar el poder adquisitivo de los jubilados, subir salarios de los médicos, de los que peor la pasan en la Argentina, de los médicos del Hospital del Garraham, de los residentes del Garraham, de los médicos que cuidan a chicos discapacitados, aumentar los fondos para medicamentos en la salud pública, para generar un estado de situación en donde la Argentina tenga la posibilidad de tener salud, de tener una vida sana, el argentino pueda comer, pueda tener techo, aunque sea dándole un techo provisoriamente en las guarniciones de las Fuerzas Armadas, en los edificios que hoy están, digamos, en desuso, que están ociosos, y organizarlos para un gran plan humanitario de recuperación física, sanitaria, humana, laboral de todos los argentinos, y al mismo tiempo darle facilidades a las empresas para que puedan realizar sus proyectos y reactivar la economía real con empleo genuino. No es tan difícil. Otros países lo han hecho. La Europa, que salió de la guerra mundial destruida, lo ha hecho. Estados Unidos, que salió de la depresión más brutal en el año 33, lo ha hecho. No somos un único caso en el mundo, pero sí somos un caso de un país que va entre el populismo rabioso y la ortodoxia irracional. Y no sabe que en el medio de eso hay una economía social de mercado, hay una economía de mercado que sirve para sacar a la gente de la pobreza, un capitalismo que sirve para desarrollar empresas, desarrollar industrias y desarrollar trabajo, y sobre todo desarrollar lo que mejor y lo que más sagrado que tenemos en la Argentina, que son los recursos de nuestro suelo y de nuestros océanos, de nuestros mares y de nuestras montañas. La minería, la pesca, la agricultura, los alimentos, la industria, lo textil, lo enormemente rico que tenemos en la Argentina, el capital humano. Y sin embargo, nosotros estamos viendo a quién podemos castigar, maltratar, pegarle en la calle, para ver si con eso solucionamos algún día el problema económico argentino. Son las 8:52 minutos. Seguimos en unas cuantas verdades. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220.
8:53 minutos. Ayer por la noche el gobernador Gustavo Melera de Tierra del Fuego me comentó que no había recibido todavía ninguna comunicación de la Casa Rosada para convocarlos a los gobernadores a un diálogo federal, como anunció Manuel Adorni en un tuit. La caravana presidencial que va de Olivos a la Casa Rosada sigue su curso. Ya está yendo por el Bajo, lo tenemos por el Bajo con el auto presidencial y toda la custodia, ¿no? Que está siendo seguida por TN. En este momento estamos viendo las imágenes en tiempo real de cómo va el presidente hacia la Casa Rosada en este segundo día después de la derrota electoral, que fue un hecho político de repercusión mundial, porque muchos diarios en el mundo comentaron la derrota de Javier Milei, que era una suerte de expectativa Milei en el mundo como una rara avis de un candidato supuestamente outsider. Claro, en el mundo no tienen por qué saber que Milei es un chanta, un farsante, que en realidad era parte del peronismo. Y que, bueno, fue puesto en los canales de televisión por un grupo económico poderoso como el Grupo Urnequian de Aeropuertos 2000, con el consentimiento de Sergio Massa, de Cristina Kirchner, de Alberto Fernández, para pegarle siempre a Mauricio Macri, que también mostraba muchos flancos débiles, ¿no? Tampoco hay que decir que Mauricio Macri fuera intocable. Realmente la gestión de Mauricio Macri en el 15 al 19 fue bastante pobre en términos económicos. En otras cosas estuvo bastante bien, como en la modernización del Estado o como la política exterior, ¿no? Que tuvo algunos éxitos importantes. Pero en lo que fue la gestión económica fue mala, y ahí le apuntaba Javier Milei. De hecho, bueno, Javier Milei armó todo su grupo político a partir de dirigentes y operadores peronistas. Pero esto en el mundo no lo saben. Entonces en el mundo creían que Milei era liberal, y entonces ahora se sorprenden. ¿Cómo es que perdió? ¿Cómo es que perdió Javier Milei, que era tan querido, tan amado por los argentinos? No, acá en la Argentina te dan el voto por un rato, te lo prestan el voto, no te lo dan para siempre, no es un cheque en blanco. Bueno, ayer Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, rechazó que se vaya a reunir con Javier Milei en una mesa federal de gobernadores con un diálogo federal. Escuchemos lo que decía Gustavo Sáenz, gobernador de Salta. ¿Qué le pareció la convocatoria de gobierno? ¿Va a asistir? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? Yo hasta ahora lo único que he visto es ese comunicado, no tengo comunicación ni he tenido comunicación con nadie, pero esto me recuerda mucho a un spot publicitario que hizo el presidente con Victoria Villarroel, donde decía claramente que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Imagínense que yo me voy a sentar en una mesa a hablar con los mismos de siempre, con los que no cumplieron su palabra, con los que nos traicionaron, con aquellos que, como el caso mío, lo digo con autoridad moral suficiente de decirlo, he acompañado junto al gobernador de Misiones, al gobernador de Tucumán, todas las medidas necesarias para que este gobierno pueda llevar adelante su plan económico, y no me arrepiento de haberlo hecho. ¿Saben? Usted dijo, perdón, gobernador, usted dijo hoy en la tarde, si no me equivoco, que lo cagaron, ¿es así? Así de fácil, y así de simple. ¿Con qué? Yo dije que lamentablemente este gobierno nacional para mí ya no son leones, sino son palomas de iglesia, varios de los que lo conforman, porque lo que han hecho constantemente es cagar a los fieles. Es más de lo mismo, no cambia nada. Yo me tengo que sentar a hablar con aquellos que me vinieron mintiendo hace 1 año y medio, que me vinieron engañando, que me subestimaron, que me usaron. Bueno, significativas estas palabras de Gustavo Sáenz, porque Gustavo Sáenz fue uno de los gobernadores que más apoyó a Javier Milei durante el primer tramo del gobierno. Ahora está acusando a Javier Milei y a todo su gobierno de haberlo usado, de haberlo, entre comillas, no me gusta usar malas palabras, pero fue lo que dijo él, que lo cagaron, y que es como las palomas de las parroquias, que hacen sus necesidades fisiológicas hacen caer su materia fecal arriba de los fieles, ¿no?
Esto es lo que dice Gustavo Sáenz. Claro, sos fiel a Milei y te traiciona. Esto es así, esto realmente es así. No hay manera de poder serle fiel a Milei y que después no te traicione. Porque tiene ese, esa naturaleza intrínseca, ¿no? Es como la fábula del sapo y el alacrán. Vos sos un sapo, pero si montás a un alacrán para cruzar el río, el alacrán en algún momento te pica. Bueno, Milei te pica y te hunde, ¿no? Es más o menos como que está en su naturaleza no sana, no vamos a decir enferma, pero no sana. Bueno, además de Gustavo Sáenz, también, ayer surgió la posibilidad en el streaming de Carnaval de que, vamos a escuchar la primera parte de lo que decía Jorge Rial, de que aparezca nuevamente Diego Españolo en escena y que ya después de la elección, después de esta derrota electoral tan fuerte de la cual hablamos durante muchas horas y varios días, pueda, digamos, generar un escenario todavía más convulsionante para el gobierno y que se transforme en arrepentido del caso de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Escuchemos lo que decía ayer Jorge Rial según la información que le llegaba a su teléfono. Nacido en Santa Fe, a mí me dicen que... Chicos, no voy a mostrar. Acá hay un documento de verdad. Y ya sé, boludo, pero no estoy jodiendo. Te quema la cabeza, ¿viste? Te quema la cabeza, así que la concha de su madre, ¿qué pasó? Lo leí por arriba. Lo único que te digo es se empieza a mover Españolo. No estoy hablando de nosotros. Nosotros nos vamos a mover al compás de él. Al compás de él. Primer arrepentido. Pero el que tiene que dar el primer paso de baile... Es él. Es Españolo. Y que va a cabecear es Españolo. Parece que hubo una aceleración. Chicos, vamos a decir algo, ya nos metemos. Cuando un gobierno pierde una elección de esta manera, la justicia empieza a buscar en la computadora todas las causas que puede. Usted lo sabe. Le pasó al peronismo, le pasó... No, a Macri no. A Macri no. A Macri no. A Macri no. Pero al peronismo le pasó. ¿Y por qué a este gobierno no? Entonces yo digo, qué extraño que a esta hora, 2026, me llegue esta documentación. Bueno, recordemos que hace 2 semanas el gobierno le llevó 2 guiones para que repitiera, para que se diera a los medios a hablar. Le dijo, llévense los 2 guiones, guárdenselo, métanse en el lector. Pero, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué lo hizo reflexionar? No lo sé. ¿No lo sabés? No lo sé, ¿verdad? Es fuerte lo que dice Jorge, atención con esto, porque a mí ya me están escribiendo al celular acá, me dice, ¿qué es esto lo que dice Rial? Claro, de todo el mundo. No, pero te lo estoy... Bueno, Rial, convengamos que ha sido el periodista que anticipó los audios de Españolo, anticipó los audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, recibe información de algún lado, evidentemente, y ahora está recibiendo información de que Españolo se presentaría como arrepentido en la causa del juez federal Sebastián Casanelo, que instruye el fiscal federal Franco Picardi. Todavía no hay nada confirmado, pero es muy probable que así sea, porque Españolo nombró como abogado a un abogado justamente que es experto en arrepentimientos, que ha asesorado a otros arrepentidos en otras causas, como la causa Cuadernos. Con lo cual, esto hace pensar que se puede presentar como arrepentido y hay que ver qué información puede brindar, ¿no? Y qué información puede probar Diego Españolo. Por otro lado, tengamos en cuenta también que cuando entregó sus teléfonos los entregó totalmente borrados, con lo cual ya está en falta. Está en en un estadio previo a ser acusado por un delito, como la destrucción de pruebas, ¿no? Hay que ver y falta mucho y falta que corra mucha agua por abajo del puente, pero ya esta información que le llegaba a Jorge Rial, que es el periodista que anticipó los audios de Españolo, es un tema para tenerlo ahí, es un tema para tener en cuenta. Muy bien, son las 9:03. La temperatura está agradable, 10 grados 8. Ya Milei llegó a la Casa Rosada. En un ratito más se reúne con su nueva mesa política nacional. Llegó Milei, el presidente, a la Casa Rosada desde Olivos. Ya volvemos.
Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Econoticias. Toda la información al instante. 9 de la mañana, 4 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura 10 grados 8 décimas. Comisión Libra, la oposición espera que asistan funcionarios de Milei. Fueron citados para este martes. Nos amplía desde el Congreso Alberto Lampugano. La comisión investigadora sobre la criptomoneda Pesos Libres se reunirá en el día de hoy a partir de las 16 horas para escuchar los testimonios de 4 invitados que serían Alejandro Meric, María Florencia Sicabo, Luis Francisco Villanueva y José Mazzoni. Al respecto, el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, señaló puntualmente la presencia o no del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melic, y de la ex titular de la Unidad de Tareas de Investigación de la criptomoneda Pesos Libre, la contadora Florencia Sicabo. Desde el Congreso de la Nación, para Ecomedios AM 1220, informó Alberto Lampugano. Del exterior, peregrinos de la comunidad LGBT+ llegaron al Vaticano. Es la primera vez que esto sucede y no está prevista ninguna audiencia privada con el Papa León XVI. Deportes, fútbol, se supo quién llevará la 10 de la selección en el cierre de las eliminatorias ante Ecuador. Lionel Messi no viajará con la delegación para descansar luego de la exigente seguidilla de partidos que disputó con el Inter Miami y el combinado nacional. En su ausencia se producirá un hecho especial. Thiago Almada será el encargado de portar la camiseta número 10. Antes lo habían hecho Giovanni Lo Celso en 2020, Ángel Correa en 3 oportunidades y Paulo Dybala, quien la llevó en la victoria 3-0 sobre Chile en septiembre de 2024. 9 de la mañana, 6 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura 10 grados 8 décimas, humedad 77%. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220.
9:09, 10 grados 8 en la temperatura. El presidente Javier Milei acaba de llegar a la Casa Rosada, expectativa por una reunión que está prevista para las 9:30 con la Mesa Política Nacional. Tal vez haya algunos otros hombres del gabinete. Repetimos, la nueva Mesa Política Nacional ya no es un triángulo de hierro, es un heptágono de hierro, son 7 lados. Tienen, a ver, vamos a ver si no nos olvidamos de nadie. Milei, Karina Milei, porque es infaltable. Santiago Caputo, el resucitado. Guillermo Francos, el funcionario que quieren levantar en términos de poder. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad que ahora tiene un rol político. Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que es la mano derecha de Karina Milei, que no puede faltar. Y además que compartió algunas cositas con Karina Milei, según los audios de Españolo. Además, porque decir Lule Menem es lo mismo decir que Martín Menem, ¿eh? Y por último, Manuel Adorni. Manuel Adorni, vocero presidencial. Esas son los nuevos integrantes de la Mesa Política Nacional, de la nueva mesa chica de Milei, que se agranda para tratar de ver si pueden hacer más pie en esto, ¿no? La incógnita que hay hoy en el gobierno es qué lugar tienen Sebastián Pareja y Eduardo Lule Menem. Sebastián Pareja es subsecretario de Gestión Comunal del Ministerio de Economía. Este es el rol institucional formal. Ahora, en los hechos es el operador de Karina Milei. Lule Menem es el secretario de Gestión Institucional de la Presidencia de la Nación. Formal. En los hechos es operador de Karina Milei. Esos dos nombres todavía no hay noticias de qué es lo que puede llegar a pasar con ellos. Todavía no hay noticias. Por ahora se quedan. Por ahora se quedan. Nadie quiere sacar. Por lo menos Karina no los quiere largar. Pero hay mucha gente dentro del gobierno y dentro de la Fuerza del Cielo, como el Gordo Dan, todos los tuiteros que dicen, échenlo a Pareja ya. Pareja no puede estar más ahí. Bueno, vamos a tomar contacto con alguien que conoce muy bien la economía real. La economía real fue clave para el resultado de las elecciones de este domingo. Pero no le vamos a pedir un análisis político, sino un análisis de lo que pasa en la economía real, en las pymes. Él habla con todas las pymes, él tiene un panorama nacional de las pymes porque es el presidente del Movimiento Nacional Pyme, Alejandro Bestani. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Alejandro. A ver. Sí, hola, acá estoy. Hola, ahí hola, estamos. buen día. ¿Qué tal, ¿Se Alejandro? escucha? Muy bien, excelente. Buen día, Mariano. Muy bien. Gracias por la introducción. No, gracias a vos, porque justamente vos haces encuestas, ustedes hacen encuestas como movimiento, conocen lo que pasa en las pymes y, digamos, acá creo que hubo un factor de la economía real que influyó mucho en el electorado. No te voy a pedir un análisis electoral, que yo sé que vos no te querés meter en política, pero ¿cómo está hoy la economía real en sí misma? ¿Y cómo estás viendo? ¿Puede haber mejoras? ¿Hay expectativas de mejoras? ¿Hay sectores que van mejor y otros que van peor? ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, sí, primeramente yo no puedo hacer un análisis electoral porque no tengo el conocimiento. Sin embargo, por supuesto tengo algunas intuiciones y entiendo que hay una causal subyacente de lo económico, porque evidentemente para lo que fue el voto, ¿no? Pero porque evidentemente la economía real está sufriendo y esto lo venimos diciendo hace tiempo. El proceso de contención de la inflación y esos resultados, el resultado en sí mismo es positivo para poder proyectar un negocio. Es mucho más difícil hacerlo todo con una inflación galopante, pero también ese proceso tiene costos que si vos no los vas compensando de alguna manera con algunas otras medidas, bueno, se terminan pagando muy duro. Y hoy el universo PYME viene de un año y medio de un proceso de nivel de actividad descendente, con algunos picos que sube y baja irregular, pero en términos generales la tendencia es descendente a nivel de actividad, y a eso se le suma, básicamente porque la población ha perdido el poder adquisitivo, y entonces que no se va recuperando, o que no se comprueba una recuperación de ese poder adquisitivo, por más que hagamos cuentas en dólares, digamos, en la capacidad real de adquirir cosas no se comprueba. Entonces,
tenés una situación de baja de nivel de actividad a la cual se le suma otra que es gravísima, que es que vos no podés trasladar a precios los costos que han subido enormemente a lo largo de este proceso de contención de la inflación. Entonces, bueno, es un dato clave. Que hay un proceso de ordenamiento que tiene costos. Eso, claro. ¿no? Entonces, eso te termina la idea, Sí. termina generando una ecuación económica de pérdida y de pulverización de los márgenes con los cuales vos te financiás y sobrevivís, ¿no? Esta es la realidad. Entonces, eso termina impactando a nivel de actividad, sensación a futuro, sensación térmica de piel y, viste, la mirada sobre el empleo que empieza a ponerse muy difícil, ¿no? Hoy los empresarios PYME están tomando empleo o vos ves una parálisis en la creación de empleo. No, yo en términos generales veo más bien una parálisis. Puede haber algún sector muy particular, excepcional, siempre los hay, esto es real, que algo puede funcionar mejor, pero en general no lo veo, y aparte la mirada para adelante es más bien de preocupación hasta que se compruebe esa salida de esa transición, ¿no? Entonces es difícil estar... que veas gente que está buscando, es difícil, más bien yo lo que estoy viendo son reestructuraciones en algunos casos con reducción de empleo, más bien, ¿no? Claro, exacto. Entonces y este tema, bueno, nosotros lo hemos discutido hasta el cansancio con los funcionarios del área nuestra. Este universo te puede dar una reacción, pero necesitas políticas sectoriales específicas, ¿viste? Entonces, si no las querés tener o no las podés tener, entonces la posible reacción de empleo y de actividad desaparece, ¿no? ¿Vos crees que esta suba del dólar que ayer se experimentó del 3,5% en el dólar oficial, ¿no? Quedó arriba de 1.400, 1.425, puede generar un pase a precios? Por ejemplo, vos como fabricante de alimentos, ¿te crece el dólar? ¿Lo vas a poder pasar a precios eso? Mirá, esto es justamente parte de lo que te estaba explicando. El dólar es uno de los insumos, los servicios fueron otros a lo largo del tiempo, suben y te suben todos los costos, y no podés pasar a precio. El pass-through que se llama es mucho más lento, con lo cual vas perjudicando la ecuación fina, pues ya está finísima, y en muchos casos hay muchísimas líneas de productos ya se están vendiendo por debajo del costo. Esto alguien lo puede festejar, pero a la larga esto significa cierre de empresas. O sea, si vos no podés pasar los costos, ¿cómo asumís? Y ya estás con el margen ya inexistente, ¿cómo seguís? Claro, es una preocupación muy grande. ¿Por cierre de empresas o despidos? Pero porque vos pensás que, por otro lado, que es una cosa que le venimos pidiendo, una política de crédito específica para el mundo pyme con una tasa diferente. No, esto tampoco se puede hacer. Fenómeno. ¿Quién va a tomar una tasa hoy del 70, 80, 90 y 100%? Es para fundirse más rápido. Entonces, no lo haces. Y por otro lado, que son las cosas que estamos pidiendo. Esta es una cosa que hay que hacerla, pero hay que hacerla no de una forma descontrolada. Hay que hacerla, esa tasa subsidiada o esas líneas de crédito, considerando que la expansión potencial posible te puede generar recaudaciones que compensen esos subsidios. Hay que estudiar mucho más profundamente esta economía. Lo mismo pasa con el tema de la presión de ARCA. Estamos pidiendo al gobierno que suspenda las ejecuciones hasta que se acomode porque vos pensás que acá hubo un sacudón. En este proceso de ordenamiento que traíamos, hubo un sacudón en los últimos meses en función de la política monetaria, se subió la tasa violentamente, eso asfixia a las pymes, las asfixia, salen a vender cheques y cobran la mitad de un cheque, ¿no? Claro, Entonces, eso te iba a decir justamente, ayer me comentaba un empresario que le hace una venta a un supermercado, el supermercado le paga un cheque y lo quiere poner en venta el cheque, pero con esta tasa no lo puede poner en venta, entonces tiene que esperar al plazo del pago del cheque mismo, ¿no? El e-check dura 60 días. Pero por eso es interesante ver, porque la generación de riqueza y la generación de empleo es mientras los negocios cierran. Si el negocio no cierra más, no se genera ni riqueza ni empleo. Claro. Entonces hay que estudiar esto, no es que simplemente que se fundan, que se cierre.
Claro, porque Uno no, vive porque no ese son nivel de actividad. competitivos. No, si no son competitivos tienen que cerrar. No son competitivos porque Bueno, vos por les estás eso, matando yo sé con que, impuestos. Claro, bueno, encima están los impuestos que tienen un doble juego. Primero, la carga sobre los costos. Y segundo, una cosa que te estaba por decir, que es la presión y la voracidad fiscal de cobrar y las ejecuciones que están ahí pendientes, las ejecuciones de las cuentas, los embargos, que van a acelerar este proceso en un contexto donde vos no podés ir a buscar una línea de crédito para pagar algún impuesto, porque la línea de crédito, como decíamos recién, está carísima. Entonces, esto tiene un análisis, y una posibilidad de camino que es una política sesgada para el universo PYME. Esto nosotros venimos pidiendo y reclamando hace rato, y creo que ahí hay medidas de muñequeo posibles con compensaciones por la expansión económica que generan, que hay que estudiar y que pueden ser una salida. Puede ser una salida. Y mientras tanto, paliativos como suspender las ejecuciones fiscales, es muy importante eso ahora. ¿Eso no se había suspendido con el ex secretario PYME, Marcos Ayerra? Él alguna vez me dijo que las habían suspendido, pero no sé si eso finalmente... Sí, no. Eso son medidas paliativas que fuimos consiguiendo, todas las PYME. Nosotros, por supuesto, también gestionamos el Movimiento Nacional PYME, eso, pero fueron temporales. Es decir, esto se logró. En principio, el primer año de la transición del 24 fue un año durísimo, ¿te acordás el año pasado? Con caída de la actividad muy marcada, entonces se consiguió eso desde más o menos junio hasta fin de año, pero después se levantó, entonces ahora con este remesón de vuelta y un nivel de actividad que lamentablemente no despega para el universo PYME. Puede despegar el nivel de actividad en determinados sectores de la economía, más bien de grandes intereses, ¿no? Energía, combustible, pero en el mundo PYME no es así. Entonces, encima con esta tasa de interés tan alta, con estos saltos del dólar, bueno, estamos pidiendo, frenemos esto, sobre todo en este proceso de acá a fin de año, para ver cómo termina este acomodamiento de esta variable monetaria y no estar embargado, ejecutado o con la compañía cerrada. Bueno, vos sabés lo que yo... Entonces estamos esperando ahora esa respuesta, ¿no? Claro. Vos sabés que lo que yo pienso, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces, en la Argentina pagan por demás la clase media, las pymes y los pobres, que pagan el IVA cuando consumen alimentos, pero los grandes eximidos, los Marcos Galperín de la vida, para ponerle nombre y apellido, porque yo ya a ese muchacho ya lo vengo siguiendo, o los Chernahovsky o los Mirgor de la vida, no pagan impuestos y están eximidos de pagar impuestos, y así muchos sectores, la economía del conocimiento, la minería, los jueces incluso, los empleados judiciales que ganan arriba de 5 millones de pesos, más que cualquier trabajador que arriba de 2 millones y medio de pesos paga ganancias, pero... Mariano, ellos no pagan ganancias. Es decir, yo te entiendo tu planteo. Claro, no, digo, no hay que compensar un poco la economía, digo, ¿no? Bueno, yo lo que digo, yo no tengo ni mucho conocimiento de eso, ni una postura respecto de eso, como vos decís, pero sí lo que digo es, si hubiéramos hecho entrado en esta transición con este reordenamiento y ajuste de la economía, como el que se hizo, porque también este gobierno demostró que el Estado puede funcionar con mucho menos gastos y menos derroche. Tal vez muchos más, todavía se puede reducir más, eso no lo sé, pero lo ha demostrado. Ahora, si hubiéramos entrado con una ley parecida al RIGI para las pymes, todos hubiéramos sufrido menos, que es lo que nosotros pedimos y lo que seguimos pidiendo. Bajanos los impuestos a las pymes, porque si nos bajás los impuestos y nos bajás las cargas sociales, que son los dos grandes montos, sobre todo en la pyme que tiene mucha incidencia en mano de obra, van a bajar los costos y vas a estar elevando, en términos relativos, el poder adquisitivo de vuelta de la gente. Entonces, y además eso va a generar nueva recaudación. Pero eso no se hizo. Claro, y eso va a generar... Por supuesto, va a generar más actividad y más recaudación. Y bueno, perdóname si te tapo, pero no te olvides, por ejemplo, cosas que fueron pasando en el interín de todo esto. Vos tenías una tarifa, el año pasado, a principios de año, una tarifa de 1 millón de pesos de cualquier servicio, gas, energía, y pagabas 280.000, 300.000 pesos de impuestos. Hoy tenés 4 millones por ese mismo servicio y está pagando 1.200.000 de impuestos. O sea, el Estado siguió cobrando y cobrando mucho más. O sea, el ajuste lo estamos haciendo nosotros con la ecuación nuestra de costos y
y precio. Ujú. El Estado cobró mucho más por eso, y Claro. por eso, ¿no? En impuestos, en términos impositivos. Ese es otro reclamo que estamos diciendo. Podría sesgar el costo impositivo de las tarifas que han subido tanto para el universo PYME. Porque vos pensás que eso ha generado interrupciones y suspensiones de turno y reducciones de producción. Y las va a seguir generando. Entonces, vos podés afrontar esas cosas con medidas compensatorias. Por supuesto que algunas tienen costo, pero también tienen una compensación posterior. Bueno, es un esfuerzo que hay que hacer, si no, después las consecuencias terminan saliendo a la luz, ¿no? Claro, exactamente. A todo esto renunció hace menos de un mes Marcos Ayerra, secretario PYME, y desapareció la Secretaría PYME. ¿Ustedes no toman eso también como una falta de interés? Porque hoy el gobierno convoca a los gobernadores, que todavía no los convocó, porque los gobernadores me están diciendo acá en el celular que no los convocó nadie. Pero ¿no creen que también debería convocar a una gran mesa de empresarios de la economía real, tanto grandes como pequeños, como medianos, el campo, una gran mesa económica para... Sí, absolutamente. Yo creo que sí, absolutamente. Déjame contestar primero. Sí. La pérdida de Marcos Ayerra fue una gran pérdida para el universo PYME porque es un tipo que se había profundizado en la problemática, entendió y tenía una sensibilidad, entendía las consecuencias de los problemas. Segundo, hasta donde yo sé, no desapareció la Secretaría PYME. Sigue habiendo un subsecretario que es Cristian Baguap, y hablé con él. Ujú. El tema es que todos dudamos es cuánta fuerza puede tener esa subsecretaría subsumida debajo de otra dirección, de otra secretaría. Ujú. Y la interlocución ágil de los problemas. Quedó gente muy preparada, gente que era del equipo Marcos Ayerra, sí, que son Cristian Baguap, Eduardo Regondi, quedaron. Ahora, el tema sigue siendo cuál es la medida de gobierno. Y ahora respecto a las pymes. Y lo último, sí, definitivamente, debería haber una mesa grande, y sobre todo lo que yo diría, porque las mesas con los empresarios siempre existieron, pero es incorporar a esta porción de la economía real, que es la más importante, pero como no tiene poder concentrado, es la que menos se llama. Ujú. Sí, hay que sentarla a una mesa, una mirada de la economía real independiente y objetiva, no una que tenga ya intereses establecidos, independiente y objetiva, que pueda aportar ideas y ayudar en este proceso, porque nadie, Mariano, eso siempre quedó claro, nadie quiere, sobre todo las pymes, que le vaya mal a ningún gobierno, porque nos va mucho peor a nosotros. Claro. Entonces, es para aportar ideas y para que las cosas salgan bien. Para eso es que nosotros pedimos estar en esas mesas, ¿no? Te hago una preguntita, Alejandro, y te libero, pero fue muy completa la charla, ¿no? Vos sos un industrial de la alimentación y de las mejores marcas de alimentación. Voy a pasar el chivo porque creo que lo merece. Sos el CEO o el dueño o digamos, accionista principal de Inca, ¿no? De esa marca tan emblemática que tenemos para los tomates y demás, y de muchos productos, frutas, con una excelente fábrica en San Rafael, Mendoza, que la pude visitar. Realmente fue un placer. Bueno, te agradezco. Sí, que estuviste en la parte, en la celebración histórica para nosotros, porque es un gran orgullo. Es una empresa familiar de casi 90 años. Así de casi sí, 90 años. Hay que sobrevivir 90 años. Es un emblema de Eso. Mendoza, un emblema de Mendoza, de San Rafael, de esa localidad de San Rafael que es espectacular, ¿no? Con plantaciones propias, en fin. ¿Bajó el consumo? ¿Vos notás la baja de consumo en alimentos en estos últimos 6 u 8 meses? Porque el alimento te da la pauta de si la gente está o no está con mayor poder adquisitivo, ¿no? Sí. Mira, sí se puede notar levemente lo que pasa, que hay traslado de canales, desaparece lo que generalmente se redujo bastante, que es el consumo en cadenas, y pasa a lo que se llama cercanía de almacenes, que es mucho más difícil, son miles que derribar, pero hay una reducción. Y también hay otra razón muy importante, el consumo en cadenas mucho estaba argumentado o sostenido por la tarjeta de crédito. Hoy, otra nota que nos acabamos de enterar, que estamos en un pico histórico de mora de tarjeta de crédito, con una tasa encima de arriba del 130, 140% para el financiamiento de esas tarjetas. Entonces, el consumo se ve afectado cuando esas tarjetas no tienen límite. Otro tema, dentro de esta libertad, los bancos no tienen límite para las tarjetas, para las tasas, y entonces eso también afecta al consumo. Así que sí, Mariano,
Hay una leve reducción de la venta de alimentos. Estamos tratando siempre de interpretarla porque, como te digo, cambia de canal y otras veces sustituye un alimento por otro. Y eso hay que ir relevándolo y entendiéndolo para poder completar el cuadro, ¿no? Claro, se entiende perfectamente. Bueno, entonces, claro, a la baja de consumo se le agrega la suba de costos y la suba del dólar, entonces tenés una tormenta casi perfecta, ¿no? Bueno, esperemos. Es un poco eso, sí. Es un poco eso. Es eso que yo creo que este universo hay que mirarlo con otra lupa, con otro cariño, porque este universo te está sosteniendo el empleo. No es que es una carga, esto no es una mochila de piedras nada más. Y no todo el mundo puede exportar también es difícil exportar con este dólar. Ahora un poquitito todo se reacomodó, pero ¿no? Sí, el proceso exportador, vos pensás que del universo PYME son muy pocas las que exportan. Entonces, el proceso de exportación te lleva tiempo, Mariano, no es inmediato. Claro. Y en estas situaciones como la que tenemos hoy, cada aumento de dólar que en teoría te permite, te pone en un sesgo más exportador, en realidad también implica un aumento de insumos y de costos, con lo cual la ecuación económica no cambia nada. No cambia, exacto. Alejandro Bestani, brillante, gracias por este contacto, gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Mariano. Ahí está, Alejandro Bestani, presidente del Movimiento Nacional Pymes. Bueno, cientos de pymes se nuclean alrededor del Monapi y además el dueño, propietario, familia dueña de Inca Alimentos en Mendoza, una de las principales y más antiguas empresas de alimentos de la Argentina. Son las 9:31. Seguimos en unas cuantas verdades. El dólar abre a 1.425. Milei ya está en la Casa Rosada. Está comenzando una reunión política de la mesa política y seguramente traerá novedades para este mediodía o esta tarde, lo que se decida en esa mesa política. Por ahora no hay cambios de gabinete, ni parece que los vaya a haber. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Usala para lo que necesites en todas las localidades del distrito. Descarga la app, tramitala gratis y empezá a disfrutar todos los beneficios que tiene para vos. Tarjeta Soy Tigre. Descubrí cuánto podés ahorrar. Tigre. Tigre. Municipio. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Acompañaron a Mariano Barrio en unas cuantas verdades. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. ¿Te agarró el granizo en medio de la ruta? Cuando algo se complica, te la hacemos fácil. En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880. Entre Ríos es el mejor lugar para invertir. Ubicación estratégica, energía disponible y herramientas que te acompañan. Con el régimen de incentivo a las nuevas inversiones accesa a beneficios fiscales, descuentos en energía y reintegros en obras. Súmate al crecimiento. Conoce más en entreríos.gov.ar. Gobierno de Entre Ríos. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperás? Descarga la app y hacete Galicia gratis. ¿Así está bien o quieren que lo diga la parejita mejor, Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Y 36 minutos, recordemos, hoy juega Argentina contra Ecuador a la nochecita. Después ya vamos a estar con Alexis Montiel con toda la información deportiva del último partido de las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. Ya casi estamos ahí en la escalerita del avión para ir al Mundial 2026. La Argentina ya está clasificada, por supuesto. Esto es un partido casi amistoso, pero por los puntos y para tener acumulación de puntos, ¿no? Si esto fuera un campeonato, Argentina ya hubiera salido campeona sudamericana porque está primero y es un gran orgullo para todos los argentinos esta selección. Si de algo nos podemos poner orgullosos, ¿no? Por lo menos del fútbol. Vamos a hablar de la economía. Recién hablábamos de la economía real con un empresario muy emblemático de la Argentina. Ahora vamos a hablar de la economía a secas, ¿no? Porque la economía jugó un papel fundamental en las elecciones del domingo pasado, del 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires. Recordamos, ganó el peronismo por 47 contra 33%. Muy atrás quedó Somos Buenos Aires con un 6%. Y después la izquierda con un 4% o 5%. Pero después, un dato fundamental, que también nos vamos a referir en algún momento a eso, tal vez es aleatorio, pero es fundamental, muchísimas fuerzas de centro-derecha, que quedaron en el 1%. Esto tiene que dar cuenta de que si el centro o el centro-derecha no se une, finalmente, muchachos, no van a llegar a ningún lado. Nadie sacó un solo legislador provincial. O sea, se presentan, arman listas, arman partidos para gastar plata en la campaña y no salir. Muchachos, pónganse las pilas, los del centro derecha. Claro, bueno, Milei es el artífice de una gran división del centro derecha, porque claro, como con Milei no se puede estar, porque muchas cosas pasan de lo que estamos viendo, entonces que se generan un montón de potencias, de Somos Buenos Aires, de, bueno, partiduchos, Unión Liberal, etcétera, y terminamos los electores del centro totalmente desilusionados porque ninguno tiene un resultado. Vamos a hablar de economía ahora, para salir un poco de la política, con Lorenzo Sigó Gravina, director de análisis macroeconómico de Equilibra. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buen día. Muy buen día, Lorenzo. Bueno, en primer lugar me gustaría, vos como economista, que sos un hombre que conoce muy bien la economía real y la economía, digamos, productiva, ¿no? Que nos cuente qué evaluación hiciste después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Si es que podés hacer una evaluación como economista, ¿no?
Bueno, primero que obviamente no estaba en las expectativas del mercado un resultado tan adverso para la Libertad Avanza, por eso ayer fue un lunes muy negativo para todos los activos argentinos, y lo que subió fue el dólar y el riesgo país, ¿no? Arriba de los 1.100 puntos, y bueno, y obviamente cayeron bonos, acciones, etcétera. Y quizás lo interesante es que efectivamente estamos viendo que, diría, desde mediados de año, a nivel de actividad, a nivel de salario real, e incluso después con la suba de las tasas en términos reales, sobre todo con el desarme fallido de las LEFIs, empezamos a ver también presión por el lado de una tasa de interés real muy elevada, y todo eso obviamente complicó la economía real, la actividad de las empresas, el consumo, porque en buena medida está apalancado también por el crédito, que además para las familias cada vez hay más mora, entonces se volvió, por más que el gobierno haya podido mostrar, y pueda mostrar para las elecciones de octubre, nacionales, legislativas, una inflación, yo te diría, en torno al 2%, incluso por debajo del 2% en los últimos meses, pero con eso no alcanza, porque una cosa es bajar la inflación y otra cosa es crear puestos de trabajo de calidad, otra cosa es reactivar, etcétera, y ahí es donde se ve un poco más pesada la situación, o por lo menos que desde principios de año se estancó el nivel de actividad y que los problemas ahora se agravan, que hay tendencias recesivas, y bueno, particularmente en los grandes centros urbanos, ¿no? Donde la industria, la construcción, que son actividades emblemáticas, generadoras de empleo, han recuperado, son una parte de lo que perdieron, sobre todo pensando en el gobierno anterior, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves los meses futuros de aquí al 26 de octubre? ¿Puede haber una recuperación de la economía real o del empleo o del consumo que pueda generar una sensación de bonanza? ¿O ves que las altas tasas y la falta de consumo puede agravar la situación, digamos, en el pulso y en el metro cuadrado de la gente, ¿no? A ver, yo creo que no, creo que las tendencias recesivas se profundizan porque se extienden en el tiempo. Ajá. La apuesta del gobierno, bueno, el famoso riesgo Cuca, si ellos lograban un empate técnico o perder por muy pocos puntos, encaraban con un poco más de oxígeno la recta final a las legislativas nacionales, ¿no? Faltan creo que 6 o 7 semanas, y bueno, el resultado adverso lo que hace es justamente el tipo de cambio te lo pone cerca del techo de la banda, el riesgo país arriba de 1.100, las tasas muy elevadas, etcétera. Lo que hace es hacer más complejo aún el tránsito hasta las elecciones legislativas, y cuando me refiero a más complejo, más tendencia recesiva, tasa de interés real más alta por más tiempo, caída de activos, digo, la parte financiera también contagiándose, y cuando vos tenés un combo así, lamentablemente la inflación puede seguir baja hasta las elecciones, pero estos problemas más de índole real, financieros, se profundizan, se sostienen en el tiempo, y si se sostienen en el tiempo, por definición se profundiza la tendencia recesiva, así que no va a haber mejoras por el lado real. Pero bueno, la pregunta del millón es cómo va a evaluar el electorado, si se va a concentrar en la baja de inflación, que fue un logro del gobierno, o le va a decir, bueno, todo muy lindo, pero a mí yo quiero llegar a fin de mes y eso es mi objetivo. ¿Me ayuda a que la inflación baje? Sí, pero si no mejora mis ingresos reales, estamos en el mismo lugar que antes. Claro, hasta ahora la respuesta de la provincia de Buenos Aires fue: muy lindo la baja de la inflación, pero a mí no me alcanza para llegar a fin de mes. Lo dijo el propio Maximiliano Bondarenko, que es el primer candidato a diputado provincial de la Libertad Avanza. Ayer lo dijo en un reportaje. En particular en los centros urbanos. Los centros urbanos es donde, insisto, la actividad de la construcción, la industria que mueven, estamos viendo pérdida de empleo todavía, o que el salario real no recupera, y las jubilaciones, etcétera. Está pesado en ese sector. Pero bueno, en la Argentina no es solo la provincia de Buenos Aires. También en mayo, cuando fue las elecciones de Encaba, destronó al PRO, la Libertad Avanza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es un mérito también la baja en inflación. Entonces, ¿qué va a ponderar más el electorado? No lo sé, pero sí es una llamada de alerta lo que pasó en provincia de Buenos Aires, y sobre todo por esta tendencia que te digo que para estas 6-7 semanas que faltan para las legislativas nacionales, no va a haber mejoras por el lado del poder adquisitivo. No veo al gobierno haciendo un plan platita, claro, subiendo a los jubilados, desvetando el veto, y esas cosas no los va a hacer. De hecho, entonces la sensación es que si el electorado pondera más el no poder llegar a fin de mes,
la situación se va a agravar un poquito, Ujú. pero la realidad también es que hay otros sectores que no están tan mal, sobre todo el interior del país, el interior más productivo, y bueno, por ejemplo, Capital Federal se ha premiado al gobierno destronando al PRO en su bastión. Entonces, digo, no queda del todo claro cuando vos sumás todo, Ujú. obviamente la provincia es muy importante, Buenos Aires, cómo se va a dar el resultado. Todavía creo que va a haber un triunfo a nivel Lorenzo, nacional de la ayer Libertad Avanza. Sí. ayer el dólar, ¿un triunfo en dónde me decís? ¿En la Libertad Avanza? A nivel nacional, todavía cuando vos sumás, hay provincias que todavía tienen una imagen muy positiva, entonces quizás compense una derrota en provincia de Buenos Aires. Ah, está bien. Ayer el dólar subió, trepó hasta 1.460 en algún momento, quedó en 1.425. ¿El gobierno intervino para bajarlo? No sabemos exactamente, y sobre todo si vendió o no el tesoro. Se habla de 35 millones, no es un monto muy significativo, es decir, el gobierno se corrió, por lo menos inicialmente, y se habla de eso, de 35 millones o 34 millones de dólares que habría intervenido el tesoro, que es un monto pequeño. No se informó claramente de todo eso. Ahora, ¿vos cómo ves el tipo de cambio? ¿Lo ves presionado? ¿Ves que hay presión cambiaria en este momento, después de estas elecciones, o que llegó a su techo? Yo creo que el problema es la proximidad a octubre. Como este esquema es este esquema es recesivo, vos no podés vivir con tasas de interés del 5% mensual nominal cuando tenés o 4% mensual nominal cuando tenés una inflación en torno al 2%. Estamos hablando de tasas reales de interés mensual de más del 2%. No podés estar ahí. Entonces, a medida que nos acerquemos a fines de octubre, esta sensación de que después de octubre van a soltar amarras o van a salir del esquema de bandas, digo, va a crecer esa probabilidad. Entonces, las chances de que el tipo de cambio oficial se pegue o llegue al techo van a crecer, sobre todo por eso, porque el gobierno obviamente va a decir, no voy a hacer cambios, vamos a seguir así, pero la realidad es que después de las elecciones es el momento para entrar a boxes de todos los esquemas económicos, porque te quedan casi 2 años vista las próximas elecciones que son ejecutivas. Entonces, si tenés que hacer cirugía mayor o algún cambio significativo, lo haces después de las elecciones. Entonces, ¿puede esa decir que después de las expectativa, elecciones pueden soltar el dólar y que el dólar no, retome? pueden hacer cambios, pueden Ajá. hacer cambios, pueden terminar de liberar el mercado cambiario para las empresas, etcétera. Y entonces el mercado que dice, pará, pero a medida que nos acerquemos a las elecciones, más cerca estamos de que se puedan introducir cambios. Entonces, ahí sí ya lo veo que puede llegar al techo, porque lo que está en juego es, bueno, el techo, si es creíble el techo, yo no le peleo al Banco Central. Ahora, si pienso que después lo van a liberar, ahí sí puede tener sentido pujar contra el techo antes cerca de este techo, claro. Ahí está. Lorenzo, muchísimas gracias por atendernos, impecable y muy claro todo. Lorenzo Sigó Gravina, es director de análisis de esta consultora que decíamos de análisis macroeconómico Equilibra. Muy claro, no se espera una mejora de la economía real, sino que se espera, cuando mucho, todavía un poquito más de recesión, un poco más de menor actividad. Es un dato importante lo que señala, porque esto implica que no hay un mejor escenario en octubre que en septiembre para las elecciones. Vamos a una pequeña pausa y volvemos y seguimos hasta las 10 aquí en Unas Cuantas Verdades. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Nueve y 48 minutos, la temperatura sigue ahí, agradable, 14 grados 4, ya empezamos a entrar en la recta final hacia la primavera. Bueno, me llegan mensajes de voces de gobernadores que me dicen,
hasta ahora no hay ninguna convocatoria de la Casa Rosada. No tenemos nada, dicen, bueno, no esperábamos tampoco una convocatoria apenas después del tuit de Manuel Adorni, del vocero presidencial. Pero, a mi juicio, si vos decís, hablo de una convocatoria, tenés que hacer una convocatoria. No es que decís una convocatoria y la hacés dentro de 2 semanas. Ese tuit tiene que estar acompañado por una carta formal del presidente disparada a los 24 gobernadores diciéndole: los vamos a convocar para que dentro de 10 días, agenda abierta, vamos a plantear los problemas que tenemos que hablar, ¿no? Ayer Maximiliano Bondarenko hizo declaraciones muy importantes porque, dijo, metió el dedo en la llaga, dijo lo que ningún oficialista de la Fuerza del Cielo considera correcto decir. Maximiliano Bondarenko fue el candidato de La Libertad Avanza en La Matanza, en la tercera sección electoral, como primer candidato a diputado provincial. Y escuchen lo que dijo. De ver cuáles fueron los errores que hemos cometido como espacio político, no solamente en la campaña, sino que también en el trayecto de estos 2 años. Seguramente hay cuestiones que se van a tener que modificar. Yo no puedo hablar mucho de lo que es economía y todas esas cuestiones, yo soy policía. Ahora, sí, déjame hacerte esta pregunta importante, más allá de que por ahí no puedas ir al análisis fino todavía. Sí. ¿Vos ves solo cuestiones por ahí de índole político en lo que hay que modificar o lo que quizás explica este resultado? O también ves, te pregunto porque estás mucho en el barrio, sos de Florencio Varela, conocés la tercera sección electoral, ¿ves también algo por ahí para ajustar en materia económica? Acá nosotros siempre decimos con mucha honestidad, por ahí vinculado al nivel de los sueldos o algún ajuste de más que hizo. ¿Qué ves? Yo creo que todo tiene que ver. Mi mamá jubilada tiene 91 años y no llega a fin de mes. El día 15 para ella fin de mes. O sea... Es fuerte eso que decís igual. No, y yo digo la verdad. Todo tiene que ver. Sabemos la problemática. Nuestro presidente, Javier Milei, cuando asumió dijo que íbamos a tener que ajustarnos, se hizo ese ajuste. Bueno, ahí lo tenés, Maximiliano Bondarenko es policía y se presenta como candidato a diputado nacional y es diputado nacional electo ya en las elecciones del 7 de septiembre, aunque perdió la elección en la tercera sección electoral contra Victoria Magario, que sacó arriba de 48 puntos, Bondarenko sacó alrededor de 28 puntos en la tercera sección, pero dice la verdad. Y como dice la verdad, el gordo Daniel Parisini, salió a atacarlo y a decir: el flamante diputado electo por La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko, le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina, un día después de la elección. Más o menos como que dijo que Maximiliano Bondarenko ya no pertenece más a la Fuerza del Cielo, atacándolo porque Bondarenko dijo la verdad. Señores, dijo la verdad, con sentido común lo dijo Bondarenko. Ahora que ustedes quieren esconderla es otro problema, ¿no? Bueno, hoy juega Argentina y todos disfrutamos cuando juega la selección de Lionel Scaloni, aunque hoy juega sin Messi, pero vamos a disfrutarla igual porque juega bárbaro la selección argentina y hoy es contra Ecuador en Guayaquil y para eso nos va a hablar Alexis Montiel. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo te va? Hola Mariano, ¿qué tal? Buen día para vos, buen martes para toda la gente, ¿todo tranquilo? Todo tranquilo, aquí estamos. Bueno... Qué lindo hoy, ¿eh? ¿A qué hora juega Argentina? ¿A las 20:30 o a las 21? No, a las 20 horas, Mariano. 20 horas. A las 20. Ah, a las 8 de la noche. Bien. Ahí vemos en imágenes de nuestro streaming cómo llega el micro, ¿no? Al hotel de Guayaquil. ¿Es así? Así es, Mariano, donde la selección argentina está concentrada en este preciso momento. Bueno, recordemos que hoy la selección, sin Lionel Messi, sin el Cuti Romero, obviamente tiene que empezar allá a darle performance a lo que va a ser el equipo de hoy, el 11 ideal que va a tener que poner Lionel Scaloni para poder jugar
frente al Ecuador, dirigida por Sebastián Becachese, el técnico que sacó campeón a Defensa y Justicia, que ha dirigido a Racing, que ha dirigido a Independiente, un técnico que, bueno, dentro de todos los pasares conoce cómo se mueve la selección argentina, así que dentro de todo va a ser un lindo, pero lindo partido, obviamente, porque ya Ecuador clasificado directamente al Mundial, obviamente que va a tratar de poner palos en la rueda, obviamente, al último partido de la selección argentina por esa eliminatoria, como te decía Mariano. Muy, pero muy bien la selección argentina ha jugado en estas 17 fechas, queda la última que se cierra el día de hoy, obviamente que sin Messi entre filas, pero bueno, Scaloni ya deja todo preparadito para lo que va a ser el encuentro hoy, el cierre de estas eliminatorias rumbo al próximo Mundial. Excelente, y tenemos más o menos la formación tentativa que va a tener hoy la selección argentina. ¿Juega Thiago Almada en lugar de Lionel Messi, por ejemplo? Sí, señor. Thiago Almada está confirmado, Mariano, para el equipo nacional. Obviamente que esto es un revuelo porque va a estar usando la camiseta número 10, la que dejó Messi vacante después del partido frente a Venezuela. Hoy el que va a hacerse cargo de ese dorsal va a ser nada más ni nada menos que Thiaguito Almada. Así que una enorme elogio, obviamente una derecha importantísima la que le da Scaloni, obviamente, a el futbolista surgido de las divisiones inferiores de Boca y de Vélez. Así que tenemos el equipo. Yo estoy de acuerdo, perdón, hago un paréntesis acá, Alexis, porque esto es un comentario futbolero. Yo estoy de acuerdo con que los jugadores de fútbol no tienen el monopolio del número de la camiseta, ¿no? ¿Te acordás que en un momento se decía que como Maradona había usado la 10, nadie la podía usar? Eso es una burrada. Yo creo que todo jugador que entra a un campo de fútbol tiene que tener la camiseta del puesto histórico y tradicional, ¿no? Y me encanta que Thiago Almada pueda ponerse la 10 y justamente hay un dicho que es ponerse la 10, ¿no? Como ponerse a conducir algo, ¿no? Así es, Mariano, creo que instalaron mucho esto con el tema del básquet, ¿no? Cuando hay un basquetbolista que normalmente hace historia, ya sea en la NBA, siempre está como colgar la camiseta y no volver a usar como un simple homenaje, obviamente, que se le hace en vida a este basquetbolista. Claro. Como pasó con Michael Jordan, como pasó con Manu Ginobili, obviamente, bueno, con tanto monstruo que ha pasado en la NBA. Pero bueno, esto es fútbol, Mariano, esto es fútbol. Thiago Almada va a estar usando la número 10. Hoy la selección argentina que va a estar con Dibu Martínez en el arco, va a jugar Gonzalo Montiel. Preocupación, ojo con el hincha de River en esto, Mariano. Yo ayer dije que va a haber problemas con el equipo del armado de Gallardo porque obviamente la selección argentina hoy postulándose a esto. La semana que viene River tiene que jugar frente a Palmeiras, un duelo importantísimo, y necesitaba obviamente del descanso absoluto de Montiel y Acuña, que van a ser titulares. Lo tenemos en línea de fondo para jugar este partido. Va a estar Valerdi ocupando el lugar obviamente de Cuti Romero. Nicolás Otamendi, que se despide también de la selección argentina, va a estar jugando su último partido por eliminatorias, lo confirmó el propio Nicolás Otamendi. En la mitad de la cancha lo tenemos a Rodrigo de Paul acompañando a Leandro Paredes, con Nico González un poquito más relegado por el costado a la izquierda, y ahí arriba sí tenemos los tres tanques: Thiago Almada, Julián Álvarez, Lautaro, el Toro Martínez, el equipo ideal que piensa Scaloni para jugar esta noche frente a Ecuador. Me encanta que haya dos número 9, que como Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Soy de los que piensan que dos jugadores así no lo podés desaprovechar y uno tener en el banco. Hay que tener a los dos ahí arriba y que sean dos tanques, ¿no? Que se arreglen entre ellos, uno por la izquierda, otro por la derecha, y Thiago Almada seguramente poniendo pases filtrados y llegando al ataque también, porque Thiago Almada es un jugadorazo. Así que me encanta la selección que hoy juega, ¿no? Así es, Mariano, nos quedamos con la vieja filosofía, ¿no?, de Bielsa, de que Crespo y Batistuta no podían jugar en el mismo equipo porque eran del mismo perfil. Bueno, acá Scaloni hace todo lo contrario, pone los dos 9 que están pasando por un momento ideal. Totalmente. Para mí, Crespo y Batistuta tenían que jugar juntos. ¿Cómo no vas a tener a los dos mejores 9 que tenés en el país? Después se arreglan entre ellos, no se van a chocar en el área porque jueguen juntos, ¿no? Por lo general, digamos, uno puede jugar más tirado a la izquierda, otro a la derecha, intercambiarse en el transcurso del partido. No es tan difícil el fútbol, esa cosa de decir, no, como juego un 9 no pongo al otro, ¿no? Sí, y aparte también tenés que ponerte a pensar de que Julián Álvarez no cumple a veces toda la función del número 9, sino que también baja a darle una mano a sus compañeros en la mitad de la cancha. Claro. Es muy relegado a veces también del puesto, pero también muy asistidor. Y obviamente que dentro del área es un tanque que liquida todo. Es un 9, bueno, Mariano, y medio, es un 9 casi 10, te diría Julián Álvarez, ¿no? Porque es un 9 que
que tiene definición en el área, pero también tiene juego en 3/4 de cancha para adelante. Es un 9 casi 10, así como vos lo estás confirmando. Así que bueno, hoy tenemos todo listo. La selección argentina a las 20 horas frente a Ecuador en la última fecha con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. Ah, perfecto. Excelente. Lo vamos a ver por tele, ¿no? Se puede ver por televisión, obviamente. Sí, señor. La TV pública, Telefe y Teis Sport. Las tres señales donde van a estar transmitiendo el partido en el día de hoy. Y te pregunto, Alexis, ¿hay algún partido de la eliminatoria que hoy defina algún puesto en las eliminatorias? Digamos, ¿alguno que se pueda quedar afuera o uno que pueda entrar? Bueno, Mariano, lo que estábamos comentando es que, por ejemplo, a las 20:30 van a haber 4 partidos, pero van a haber 2 que van a ser importantes en los simultáneos, porque están en situación de, bueno, ya la Argentina clasificada, Brasil clasificada, Colombia clasificada, Ecuador clasificada, Paraguay clasificada, Uruguay clasificada. Lo que está pasando ahora es el partido que va a estar pasando entre Venezuela y Colombia, porque Venezuela, de ganar la Colombia, se asegura la plaza para poder jugar el repechaje, pero al mismo tiempo, si empatan o pierde Venezuela, le da una chance inmejorable a Bolivia, que tiene que jugar contra Brasil, la poderosa Brasil de Carlo Ancelotti, que la semana pasada brilló frente a Chile, pero él tiene que jugar un partido en la altura de Oruro, a 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar va a estar jugando Brasil esta noche, y es posiblemente que Bolivia o Venezuela, uno de ellos dos, esté jugando el próximo repechaje para saber quién clasifica al Mundial. Ah, excelente. Bueno, ahí tenemos el panorama completísimo de Alexis Montiel. ¿Te queda algún datito? Pues ya nos tenemos que ir. La última, Mariano. En el día de ayer, Argentino Junior venció por 1-0 con gol de Molina a Lanús y se clasificó a semifinales de la Copa Argentina, venciéndolo en la cancha de Racing. Ah, muy bien. Excelente. Te mando un gran abrazo, Alexis. Entonces, mañana la seguimos, Mañana con todo el resumen del partido, Mariano. Hasta mañana. Ahí está, Alexis Montiel con todo el panorama deportivo brillante, toda la información que nos trae Alexis sobre el partido que hoy van a jugar en Guayaquil, Argentina y Ecuador. Nosotros nos vamos, nos despedimos hasta mañana a las 8 de la mañana, aquí por Ecomedios, AM 1220, con todo el equipo. Gracias Matías Urtac, gracias Claudio Rodríguez, y ahora se suma a la operación Javier Martínez. También gracias a él por toda la mano que nos da siempre en el post programa, ¿no? Para poder difundir todos los videos y todas las repercusiones que tiene Unas Cuantas Verdades. Así que mañana nos volvemos a encontrar a las 8 aquí en AM 1220 Ecomedios. Chau, chau. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.